Vamos a estar en la segunda señal, que es la purificación del templo. Cabe recordar de que Juan mismo nos dice en su evangelio que Jesús hizo muchas señales que no están escritas, pero que estas que él registró se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El objetivo de esta serie es que nuestra fe en quién es Jesús pueda crecer y podamos comprender mejor qué clase de Cristo, qué clase de Mesías Él es, y poder recibir vida y poder crecer en el disfrute de esa vida. La semana pasada estuvimos estudiando la primera señal, que fue la conversión del agua en vino, y esa fue una señal que puse los versos 9 y 11 para recordarla. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que se lo servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sabemos que esta sí fue una señal milagrosa, pero fue realizada de forma discreta, no fue visible para todos. Y debemos recordar, hermanos, que esta señal nos revela a Jesús como el verdadero y mejor novio que viene a inaugurar el nuevo pacto y que es capaz de transformar nuestra suciedad, nuestra culpa y nuestra vergüenza en gozo y en satisfacción por medio del derramamiento de su espíritu. Y antes de pasar a la segunda señal, es importante que revisemos el hecho de que no todas las señales son milagrosas. La Biblia nos habla en varias ocasiones de algunas señales que no son milagrosas. Juan usa el término señales no solamente para referirse a milagros o sucesos que rompen las leyes naturales, sino también como también los usan el Antiguo Testamento para referirse a símbolos proféticos. Por ejemplo, Isaías 22 y 3 dice: en aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata las sandalias de tus pies. Así lo hizo Isaías y anduvo semidesnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: tal como mi siervo Isaías ha andado semidesnudo y descalzo por estos 3 años, como señal y símbolo. O sea, no hay nada milagroso en que un profeta se quite el saco y se quite las sandalias. Eso no es algo milagroso, y sin embargo el Señor le llama a esto señal y símbolo, y era una señal del juicio de Dios que iba a venir a través del exilio a Babilonia. Entonces vemos que la palabra señal no solamente se usa para algo milagroso. En Ezequiel vemos algo similar. Ezequiel 4, el 1 al 3 dice: y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Entonces pone un sitio contra ella, edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campos delante de ella y coloca contra ella arietes alrededor. Después toma una sartén del hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio. Tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. Esto tampoco es algo milagroso, eso es algo más artístico, porque lo que le mandan a Ezequiel es hacer como una maqueta del sitio de Jerusalén para que la gente supiera que eso venía para Jerusalén y de alguna manera se arrepintieran, ¿verdad? Entonces la señal que vamos a estar viendo hoy es una señal de este tipo, es una señal profética pero no milagrosa, y esta señal es la purificación del templo. Empieza a relatarse en el versículo 13 del capítulo 2 de Juan, y dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Recordemos que la primera señal fue hecha en Caná de Galilea, un poco al norte. Eso estaba más o menos a 200 metros bajo el nivel del mar, muy cerca del mar. Y la ciudad de Jerusalén estaba obviamente a 750 sobre el nivel del mar, en el centro de la ciudad. La Pascua, como todos sabemos, pero por aquello es importante recordar, era la fiesta que celebraba el día en que el pueblo de Israel había salido de Egipto. La palabra Pascua, de hecho, en inglés es Passover, porque significa pasar por alto.
eh, hacía memoria de que el ángel de la muerte había venido para matar a todos los primogénitos, pero había pasado por alto los primogénitos de las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero que se había sacrificado. Entonces era una fiesta donde se recordaba la gracia de Dios pasando por alto y no matando a todos los que debían de morir. Y también se recordaba la liberación de Dios de la esclavitud. Era una de las fiestas más importantes de los judíos y todos los varones tenían que llegar a Jerusalén para celebrar a esta fiesta, todos los varones mayores de edad. 3 veces al año subían y esta era una de las veces al año y se celebraba obviamente en el templo de Jerusalén que estaba en Judea, por eso dice la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Esto es algo muy importante. Ahora, que el hecho que Jesús subiera también nos recuerda que todos los judíos de todos lados están viniendo, ¿verdad? O sea, no solamente Jesús, sino todos los judíos de toda la ciudad están llegando a celebrar esa fiesta. Entonces hay una acumulación de gente en el templo y en los alrededores del templo. Jesús se topa con esto. Juan 2:14, en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Cuando usted ve el Antiguo Testamento, la ley establecía que los varones que venían a Jerusalén para celebrar esas fiestas y todos los que venían no debían de presentarse ante Dios con las manos vacías. Debían de recordar el perdón de Dios ofreciendo un sacrificio por el pecado y algunos venían desde muy lejos. Iba a ser muy difícil de alguna manera traerse desde kilómetros un novillo, o sea, un cordero. Entonces era conveniente que hubiera en las afueras de Jerusalén estas ventas de estos animales. También había un impuesto anual que se pagaba justamente para esa fiesta, era solamente una vez al año y ese impuesto se tenía que pagar en la moneda más pura, del oro más puro, que en ese momento era las monedas de Tiro, debido a su alta pureza era medio ciclo de plata lo que pagaba cada uno, entonces a veces se ponían de acuerdo dos para entre dos pagar uno, cada uno su impuesto o en fin, ¿verdad? Por familias. Pero el tema es que vamos a revisar, o sea, el hecho de que se vendieran bueyes, ovejas y palomas, pues es casi que esperable. El hecho de que se cambiara dinero para poder pagar el impuesto del templo también era algo, de alguna manera, que estaba, que era necesario, por decirlo de una manera. El problema es que Jesús los encontró dentro del patio del templo. Les voy a mostrar una imagen que espero que la puedan ver. Este es el templo en los tiempos de Jesús. Y claramente lo que me interesa que vean es que toda esta área es el patio de los gentiles. Esto obviamente es el santuario principal, ¿verdad? Aquí este es el patio de las mujeres y esto pues es el lugar santo donde solo entran los sacerdotes, donde solo entran los judíos. Pero aquí este patio era dedicado a la adoración de los gentiles. Y ese debía de estar libre para adorar a los gentiles. Aquí hay otra imagen un poco mejor, aunque no tiene todo, pero este es el templo, este es el área del templo. Y estas áreas de aquí es parte del patio de los gentiles. Esa área debía estar libre y toda el área era un área sagrada. No hubiera habido ningún problema si los vendedores de ganado, palomas y todo hubieran estado por aquí en estas calles, vea afuera o en otro lado. El tema es que habían entrado a ocupar un área sagrada. Entonces, eso enojó fuertemente al Señor Jesús, de tal manera que vean la reacción que él toma. Dice que, y haciendo un látigo de las cuerdas, echó a todos fuera del templo.
con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Hermanos, claramente estamos conociendo a Jesús a través de las señales. En la primera señal vemos un Cristo que está dispuesto a ayudar, que está dispuesto a dar el gozo, pero que actúa como un huésped, que actúa como un invitado. Aquí es una otra faceta donde él está actuando no como el invitado, sino como el hijo del dueño de la casa. Y el hijo del dueño de la casa se enoja profundamente por un mal uso que le están dando a una parte de la casa que había sido destinada para otro uso. O sea, no había, el problema no es tanto la venta de estos animales o el cambio de monedas, eso era algo necesario. El problema es que eso lo hubieran podido hacer fuera del templo, en las calles, en el mercado, en otra área, pero no invadir un área del templo que tenía el propósito de que fuera un área de oración, de reflexión y de meditación. O sea, esta acción nos deja ver cuánto a Jesús le importaba la santidad de Dios y cuán importante para él era la adoración de Dios. Su queja no es tanto las prácticas comerciales, sino es que no deberían de estar dentro del templo, los echa fuera del templo. Si quieren vender, vendan, pero vayan a vender afuera del templo. Entonces se imagina a Jesús realmente haciendo ese látigo y sacándolos y volcando las mesas fuera de aquí. Quiten esto de aquí. Dice esta versión, no hagan de la casa de mi padre. O sea, este lugar era un lugar donde se invocaba el nombre de Dios, donde se oraba a Dios, donde se hacían sacrificios a Dios. Y cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento y la ley, de hecho, en Levítico, si usted lee los primeros capítulos de Levítico, donde se establecen todas las reglas de los sacrificios, el sacrificio estaba diseñado, número uno, para que usted llevara el animalito, usted como pecador ponía la mano sobre el animalito, usted lo degollaba y entonces se lo entregaba al sacerdote. ¿Por qué? Porque era un tiempo de meditación y reflexión sobre su pecado. Era un tiempo de meditación y reflexión sobre la gracia de Dios que le permitía a ese animalito morir en su lugar para que usted siguiera viviendo. Era un momento donde se debía de estar recordando la salvación de Dios, donde se debía de estar recordando la santidad de Dios. ¿Cómo han convertido un lugar que debería de ser de reflexión y de adoración en un lugar? Usted sabe, usted ha ido al mercado. ¿Cómo es el mercado? ¿Puede usted orar en el mercado? ¿Puede usted, cuando usted va a la feria, usted siente ahí la presencia de Dios para ponerse a orar? No. Un mercado, hay ruido, hay gritos de los comerciantes, venga aquí, yo tengo mejor precio, lleve esta paloma, le doy 2 por 3, 2 por 1, aquí, allá. O sea, y aparte, usted, usted sabe cómo son los animales. Usted tiene vacas y están haciendo muy las ovejas y todo y o sea, se había convertido un lugar y un ambiente que debería de ser para fomentar la adoración, la reflexión, donde solo se debía escuchar el murmullo de la oración, ahora se está escuchando el ruidoso bramido del ganado, el balido de las ovejas y el ruido mismo que provoca el comercio. Hermanos, claramente, si algo le enoja a Jesús y si algo le enoja a Dios, es que la religión pase a ser algo mecánico.
que hagamos las cosas porque y como hay que hacer el sacrificio, como hay que, sí, sí, vamos, vendo todo, lo doy y todo. No. El cristianismo no puede ser así. Usted no puede venir a la iglesia porque es parte de su rutina mecánica y porque está en su agenda y porque ya usted tiene la costumbre. Y lo puede, y claro, sí se puede hacer, pero no tiene ningún valor si no hay una meditación, si no hay una reflexión en lo que significa el estar reunidos, en lo que significa el sacrificio de Cristo, en lo que significa la adoración. Dios no quería judíos mecánicos en cuanto a su relación con Él y tampoco quiere que seamos cristianos mecánicos. Algo interesante es que Jesús le llama a este lugar la casa de mi Padre. Y claramente está afirmando y recordando que el propósito de su venida era ayudar a que todos llegaran por medio de él a conocer al Padre. Él era el camino al Padre. Nadie podía llegar al Padre si no era a través de él. Y una de las cosas que la gente debía de saber es que para el Padre era muy importante la santidad, la reverencia, la adoración. Algo interesante es que esta primera purificación del templo se repite 4 años después, en la última semana de la Pasión. Y nada más para nivel didáctico, vamos a ir a un relato paralelo que no fue la misma, pero que de alguna manera sí tiene, sí surge del mismo espíritu y sí trae la misma enseñanza. Entonces vamos a ir a Marcos. Como les digo, esto no es el mismo evento, pero es un evento que tiene la misma enseñanza. En Marcos 11, del 15 al 17, dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo nuevamente, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Vean que se queda muy claro en el templo, a través del templo, lo pueden hacer fuera del templo, pero no dentro del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Aquí quiero citar este pasaje porque hay algunos detalles importantes. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es una cita de Isaías 56:7 y la han hecho cueva de ladrones. Es una cita de Jeremías 7:11 y la palabra que se usa para traducir ladrones es un término que vale la pena estudiar. Entonces vamos a esos pasajes para poder comprender un poco más el significado de esta señal. Isaías 56 del 4 al 8 dice, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado, y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré a los otros ya reunidos. Este pasaje es sumamente importante porque hay varias cosas y el profeta Isaías está anunciando que viene un cambio. Un cambio donde, si usted va a la ley en el libro de Deuteronomio, dice que el eunuco no puede entrar en la asamblea del Señor, que el extranjero no puede entrar en la asamblea del Señor. Y vemos que aquí Dios está cambiando los requisitos y dice, no importa si es eunuco y si es extranjero, yo les daré un lugar en mi casa y en mis muros. ¿Por qué? Porque ya no me interesa su trasfondo, ya no me interesa su pasado, pero hay ciertos requisitos.
si guardan mis días de reposo, si escogen lo que me agrada, si se mantienen firmes en mi pacto, los que se unan al Señor para servirle, verso 6, para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, y vuelve a repetir, guardar el día de reposo y mantenerse firmes en el pacto. Hermanos, guardar el día de reposo se refiere a reordenar nuestra vida positivamente en torno a darle a Dios el primer lugar. Esto es de alguna manera para nosotros hoy, es saber que Dios es primero. Mantenerse firmes en el pacto obviamente se usa para referirse a una vida práctica de obediencia, y unirse al Señor para servirle es tomar la decisión personal de ser todo para su gloria. Amar al Señor denota una devoción a Dios y a todo lo que Él ha revelado de sí mismo. Ahora, algo interesante es que la casa será una casa de oración donde Dios va a traer alegría y donde es también un santo monte, pero será llamada casa de oración no para solo para Israel, sino para todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios siempre fue que su templo, que el lugar de adoración fuera un lugar universal y global. El verso 8 dice claramente, Dios reunirá primero a los dispersos de Israel, pero luego le reunirá extranjeros, le reunirá eunucos, le reunirá gentiles que antes no era pueblo. Es un pasaje antinacionalista, claramente el que Jesús está citando en una situación donde no les están dando lugar a los gentiles de venir a adorar, porque han invadido con comercio un lugar que era para adoración de los gentiles. El otro pasaje que Jesús cita es Jeremías 7:11, y dice Jeremías 7, del 9 al 11, robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido, y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ¿ya estamos salvos? Para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en una cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Claramente en el contexto usted no ve aquí que estén haciendo ventas en el templo. Lo que nos muestra es que han llegado a malentender el uso del templo como un lugar que les da protección a pesar de sus pecados. Ha dejado de ser para ellos un lugar de oración y de arrepentimiento genuino, y ha llegado a ser un lugar de falsa piedad e hipocresía religiosa. Están cometiendo pecados, pero luego como llegan al templo y ofrecen los sacrificios, dicen ya estamos salvos. Pero salen y siguen cometiendo abominaciones. Un falso cristianismo. Convertir la casa de Dios en cueva de ladrones es vivir una vida donde yo pretendo ser cristiano, pero fuera del templo no lo soy, fuera del lugar de adoración no lo soy. Es interesante, algo también interesante es que la palabra ladrones que usa Jesús, hay dos palabras en el griego principales para ladrones. La palabra cleptes y la palabra lestes. La palabra que más se usa es la palabra cleptes, porque se refiere al ladrón que roba en secreto, con astucia, con engaño. Por ejemplo, en Mateo 6:19 Jesús nos dice que no hagamos tesoros en la tierra porque los ladrones en la tierra roban. En Juan 10:10 él dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. En otros pasajes él dice que él vendrá como ladrón en la noche. Esa es la palabra más común usada para ladrones, la palabra cleptes. Pero en ese pasaje usa otra palabra que en realidad habla de un ladrón que oprime, que usa la fuerza, que oprime con violencia. Es más que un simple ladrón, es más un bandido, un delincuente. De hecho, se usa nada más para referirse a los que fueron crucificados con Jesús. Ellos no eran simples ladrones, ellos eran bandidos, asaltantes violentos, bandoleros rebeldes. Ahora, ¿por qué está usando esta palabra? Porque lo que este pasaje nos está diciendo y lo que esta purificación que Jesús hace está explicándonos es que cuando los judíos decidieron establecer este mercado, este comercio en el patio de los gentiles,
lo están haciendo también con el objetivo de excluir a los gentiles. Y se están convirtiendo en ladrones porque han hecho del templo una fortaleza nacionalista y les están robando a los extranjeros el derecho a adorar y a conocer al Dios verdadero. Malaquías 3:5 dice, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los que niegan el derecho al extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, usted no solo le roba a alguien dinero, usted le puede robar a alguien tiempo, usted le puede robar a alguien bendición, usted le puede robar a alguien la oportunidad de conocer a alguien más, la oportunidad de tener una experiencia. Y cuando usted aleja a otros del templo, usted está haciendo, cuando una iglesia se vuelve un lugar sectario, está haciendo una cueva de ladrones, porque les está impidiendo a otros a venir y a conocer al Dios verdadero. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo. Entonces por eso vemos la ira justificada de Jesús, que hace látigos de las cuerdas y expulsa a estos ladrones. No tanto por el comercio, sino por la acción que están tomando y por el mal uso que le están dando al templo. En el verso 17 dice que cuando los discípulos vieron eso, yo me imagino que se quedaron asustados porque tenían pocos días de estar con él y solo le habían visto el lado bueno, no lo habían visto enojado. Ahora lo ven enojado, obviamente, pero inmediatamente el Espíritu Santo dice que les llevó y dice, se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esta es una cita del Salmo 69:9 donde David dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Es interesante porque el Salmo 69 es un salmo donde David clama a Dios por mucha oposición que le ha soportado sus enemigos y realmente una de las razones por las que David soportó o tuvo mucha oposición fue porque él quiso poner a Dios primero. David realmente se enfocó en adorar a Dios. Él fue el primer rey que estableció cantores, que estableció adoración 24 horas en el templo, que tuvo la idea de un templo. Él promovió adoración pura y continua a Dios. Y de alguna manera, David puede decir, el celo por tu casa me consume, porque lo ha llevado a una posición difícil, ese celo que él tiene, porque la casa sea un lugar de adoración a Dios. El apóstol Juan toma este verso y le cambia el tiempo verbal a futuro. El verbo del Salmo 69 es pasado y en Juan lo encontramos en futuro. ¿Por qué? Porque para David era en pasado, pero para el hijo de David, en el inicio de su ministerio, esas palabras se podían escribir en futuro. Él iba a ser consumido, él iba a seguir siendo atacado por el celo por la santidad de Dios. Y de hecho, aún en la última semana de su vida, iba a ser algo similar que lo iba a llevar a la cruz. Entonces vemos cómo, pero hermanos, lo importante es ver cómo esta señal de Jesús purificando el templo nos da testimonio de su celo por la adoración pura, por una correcta relación con Dios en el lugar que está designado para servir como el punto focal de la relación entre Dios y el hombre. ¿Cuál es el objetivo del templo? El objetivo del templo, el objetivo de la religión, el objetivo de la oración es acercarnos a Dios. El templo fue diseñado y todos los templos tienen ese propósito de cerrar la brecha que hay entre Dios y nosotros, acercarnos a Dios a través de que en ese lugar se le proclama oración, se proclama su palabra y claramente vamos a seguir viendo. Pero quiero mencionar algunos pasajes que nos hablan y algunas profecías que están mostrando este celo de Dios y la importancia del celo de Dios. Isaías 59:14 al 17 dice,
Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Claramente en este pasaje el celo de Dios es presentado como su motivación para intervenir. Vemos que en el inicio del pasaje ha desaparecido la justicia, la integridad pública, ya no hay honestidad, ya no hay franqueza. Y vemos al Señor representado como molesto ante este caos moral en la sociedad y como extrañado de este colapso. Él decide intervenir. Y entonces su brazo, es decir, su poder y su decisión, traen salvación. ¿Por qué? Porque Él ha decidido, ha prometido salvar a su pueblo y a pesar del colapso, Él interviene. Es triste que no haya quien interceda. Es triste que no haya quien promueva la justicia, pero Él mismo intercede y muestra su obra, pero claramente se viste de celo como de un manto. El celo de Dios, hermanos, es un celo puro, es un celo que está relacionado y conectado con su amor. Dios es un Dios celoso, dice la Biblia. ¿Por qué es un Dios celoso? Porque quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué a Él le da celos que nos vayamos tras otros dioses? Porque Él sabe que eso es irnos hacia nuestra destrucción y Él nos ama y eso le causa celo, que el pecado, que la idolatría nos quiera seducir y atraer. No es como el celo humano que se envuelve con pecado, con frustración, con envidia, con despecho. No, 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 no. Es algo puro, digno de alabanza, únicamente motivado por su amor y por su justicia. Zacarías 1, 14 al 16 nos hablan también del celo de Dios. Y dice, el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Estoy muy enojado contra las naciones que están confinadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. Vean cómo su celo lo mueve la compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Vemos cómo desde el celo Él interviene para salvación y decreta que su casa será reedificada. Y esto es lo que Cristo va a afirmar inmediatamente. Verso 18, regresemos a Juan. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Hermanos, no es descabellado que los judíos le pidieran a Jesús las credenciales de su autoridad. Claramente, es hasta increíble que no lo hayan mandado. O sea, en el templo habían guardias del templo. Y, y fue tan impactante la escena de Jesús, pero al mismo tiempo era tan genuino su celo puro por Dios que todos se quedaron atónitos. O sea, en lugar de prenderlo, en lugar de decirle, deja, quita, en lugar de, o sea, se quedaron, no pudieron hacer nada. Y hasta dudaban, ¿será que Dios lo mandó? O sea, tenían como esas dudas. O sea, ellos estaban conscientes que le estaba tratando el templo como un lugar sagrado, pero se refirió al templo como la casa de su padre. Entonces, que demuestre que es su hijo. O sea, claramente ellos, por un lado, tristemente están más preocupados por los ritos y por las cuestiones de autoridad que por el uso correcto de la casa de Dios. Eso es claro. Pero el hecho de que aquí le estén pidiendo a Jesús una señal milagrosa demuestra que al menos albergan una sospecha de que quizá es un profeta enviado por Dios o tal vez sí es el Mesías.
Algunos de los fariseos en algún momento sí tuvieron esas dudas de que quizás sí, quizás no, y no les encajaba. Pero claramente se olvidan de que cuando Dios es Dios no tiene que demostrarle nada a nadie y de que realmente Él no iba a, a hacer una señal para demostrarles. De hecho, Él ya había hecho la señal y lo que acababa de ser era la señal misma que ellos debían de haber interpretado conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, lo que Jesús está haciendo es el cumplimiento de una profecía. En Malaquías capítulo 3, Malaquías profetiza: yo envío a mi mensajero, hablando de Juan el Bautista, y él prepara el camino delante de mí, él preparará el camino delante de mí. Eso lo acababan de ver, eso acababa de pasar, eso era muy reciente. Y vendrá de repente a su templo el Señor. Es claramente lo que está pasando. El Señor, Dios mismo, está viniendo a su templo en el Mesías, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, este Señor es también un mensajero del pacto. En quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de la plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Hermanos, el profeta había anunciado que primero iba a venir un mensajero a preparar el camino y luego iba a venir Dios mismo, que era también un mensajero del pacto y que vendría al templo para purificarlo. La palabra está clara. Jesús está cumpliendo la profecía de Malaquías. Esa es la señal, Él es el Mesías. Pero qué triste que en lugar de identificarla y de reconocerle, le piden otra señal. Haznos otra señal milagrosa. Y veamos qué le responde Jesús. Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En lugar de ofrecerles otra señal, Jesús procede a explicarles el significado de la limpieza del templo que él acaba de realizar. Él es el Mesías que edificará el verdadero templo en 3 días, que sustituirá a este que será destruido. Con la misma autoridad que Él está purificando ese templo, con esa misma autoridad Él va a poner su vida para volverla a tomar a los 3 días. Claramente Jesús, en estilo profético, está profetizando la destrucción de este templo físico, que no la va a hacer Él, pero está mostrando que la razón es que de la destrucción de este templo físico es esa corrupción que se ha dado en la oración, y al mismo tiempo está profetizando el cambio de templo. Va a haber un nuevo templo que levantaré en 3 días. Y esto es algo hermoso porque claramente aquí, esto lo dice claramente. No sabemos si después hubo un tiempo de preguntas, respuestas, o si los discípulos o algo. Pero lo interesante es que cuando vamos a los últimos días de la vida de Jesús y cuando están ya para crucificarlo, empiezan a buscar falsos testigos para poder condenarlo. Y en Marcos 14, 15 al 58 dice: los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Claramente este es un falso testimonio, porque claramente Jesús nunca dijo: yo destruiré este templo. Él dijo: destruyan este templo. Él dijo que sería destruido, pero es probable que Jesús en algún momento sí haya dicho que iba a levantar otro no hecho por manos.
porque eso claramente ha sucedido. Hermanos, cuando revisamos las profecías del Mesías, una de las cosas que el Mesías iba a hacer era edificar un templo a Dios. En 2 de Samuel 7, 12 al 13, cuando Natán le da la profecía a David, el Mesías, le dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré un descendiente después de ti, el hijo de David, el cual te saldrá en tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. También recordemos que en Isaías dice que desde su celo el Señor decretó que su casa será reedificada. Pero vean cómo interpretó Jesús esta profecía y cómo él se presenta como el Mesías. Simón Pedro, Jesús un día les preguntó a sus discípulos quién era él. Y Simón Pedro respondió diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es hermoso ver cómo Jesús anunció que lo que él edificaría no sería otro edificio, sino que lo que él edificaría para hacer el nuevo templo no hecho de manos sería una comunidad llamada la iglesia, del cual tú y yo somos parte. Y nos debemos de gozar por eso. Somos el nuevo templo de Dios. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es interesante, hermanos, que lo que llama la atención de los judíos no es tanto la aparente invitación que Jesús les hace a destruir el templo, sino la afirmación de que lo levantará en 3 días. Y claramente ellos están confundiendo una realidad física con una realidad espiritual. Algo interesante es que todos los comentaristas afirman que las fuentes históricas muestran que la construcción del segundo templo, que realmente fue un tema de embellecimiento y ampliamiento, empezaron en el año 18 de Herodes el Grande, eso es decir, en el 19 antes de Cristo, pero no se completó hasta el 63, de hecho 7 años antes de ser destruido por los romanos en el 70. Toda la construcción duró más de 80 años en total. Eh, Realmente aquí se debería de leer: hace 46 años se está edificando este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Y esto nos sitúa que esto sucedió justamente en el año 29 después de Cristo, justo 4 años antes de su crucifixión en el 33 antes de Cristo. Otros datos de referencia es que el templo de Salomón tardó 7 años y medio en ser construido, y el segundo templo, el de Zorobabel, tardaron 20 años en construirlo, aunque hubieron muchos espacios donde la construcción se abandonó. Pero claramente el verso 21 es el verso clave aquí. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él se refería al cuerpo en el cual el verbo se hizo carne, en el cual en el capítulo 1 dice de que él tabernaculizó entre nosotros. Claramente él estaba haciendo una purificación de lo que era el templo externo, pero a lo que él se refirió: destruyan este templo, era de su cuerpo. Y en 3 días lo levantaré, era de su cuerpo. Ahora, lo glorioso de Cristo es que murió Jesús y fue sepultado, pero resucitó un Cristo corporativo, donde Él pasa a ser la cabeza y nosotros pasamos a ser el cuerpo. Y ese Cristo corporativo, también llamado iglesia, es el nuevo templo, que sustituye un templo. Es algo interesante porque aquí Él se está mostrando como el verdadero templo, como el verdadero sacerdote y como el verdadero sacrificio. Él está anunciando que ellos le matarían,
pero que Él reconstruiría un nuevo templo. Es algo glorioso, el misterio de Cristo, del Cristo corporativo es glorioso. Verso 22 dice, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto. Y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Pasaron 4 años para que Jesús muriera y resucitara. Y cuando murió y resucitó, se recordaron, wow, él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y creyeron en la escritura. ¿Qué escritura fue la que creyeron? Posiblemente la de Malaquías, posiblemente muchas otras escrituras donde se habla respecto de la iglesia, del nuevo templo, de la última profecía de Ezequiel, del sustituto del templo, la de segunda de Samuel 7. Y en la palabra que Jesús había dicho. ¿En qué palabra que Jesús había dicho? Quizá en esas palabras te edificaré mi iglesia. Ahí fue claro que él no venía a darle seguimiento al judaísmo, él venía a traer una nueva era, un nuevo tiempo, algo nuevo, el nuevo pacto, la nueva iglesia. Algo interesante también es que cuando Juan escribe este evangelio ya la destrucción física del templo judío se había dado. Entonces Juan está recordándole a aquellos que quizá todavía lloran la pérdida del templo como un lugar de oración, que ya no necesitan llorar. Ya Dios ha proveído un nuevo lugar de oración. Jesús resucitado y la comunidad que está unida a Él es el nuevo lugar de adoración. Hermanos, la iglesia es el templo de Dios. Hebreos 3:6, un libro que recién estudiamos, dice claramente, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Efesios 2:19 y 20 dice, así pues. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Ya no, ya el comercio ya no los hace estar fuera. Ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio espiritual bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, cada vez que nos reunimos aquí, nos reunimos para ser un templo santo en el Señor. Dios viene a morar en medio de nosotros. Cuando la iglesia se reúne en su conjunto, Dios mora en su iglesia. ¿Quién es entonces Jesús? Él es el purificador del templo. Él es el que defiende el acceso de los gentiles a adorar al Dios verdadero. Él es el reemplazo mismo del templo. Él es la cabeza y piedra angular del nuevo templo que es la iglesia. Y Él es también el nuevo lugar de adoración a Dios para todos los pueblos. Hermanos, Jesús se revela a nosotros en esta segunda señal como el purificador del templo, como el que nos defiende nuestro acceso que nos habían robado los judíos para conocer al Dios verdadero, como el que nos une y nos hace ser un templo para Dios. Nos provee un nuevo lugar de adoración, el Espíritu y en verdad, que revela esta señal sobre Jesús como Mesías en cuanto a su identidad y misión. Él es el que viene a purificar la adoración a Dios, cambiando el medio de adoración, así como la vida de los adoradores. Y para esto tendrá que morir en la cruz como el sacrificio perfecto, culminando así el sistema de sacrificios y resucitará al tercer día, estableciendo un nuevo templo y un nuevo sacerdocio. 3 puntos importantes aquí. Jesús sigue purificando nuestra oración a Dios. Él ya cambió el medio de oración. Ya no es en Jerusalén, ya no es en Samaria, ya no es en una capilla, en una catedral, en un lugar como este. Es en espíritu y en verdad. Pero sí, cuando nos reunimos, sí es ese lugar.
Y Él está cambiando nuestra vida también como adoradores. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Cuando la Biblia habla del templo nos da algunas recomendaciones y Segunda de Corintios es una carta que nos da alguna, son dos capítulos, pero es la misma secuencia y dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación, aunque este pasaje se usa para matrimonio, realmente más significa asociación, estar de acuerdo en un proyecto con una persona cuya búsqueda de vida es totalmente diferente a la mía, porque nunca un incrédulo va a buscar la gloria de Dios que yo debo buscar en todas las cosas que hago. Entonces dice, nunca estén en yugo. Yugo es enyuntarse, trabajar juntos, formar una asociación. Porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo. Y Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, esto es en conjunto. Cuando somos ellos, Dios está habitando, caminando entre nosotros y siendo nuestro Dios. Por tanto, salgan de en medio de ellos, ¿de quiénes? De los incrédulos, de los inicuos, de los idólatras, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Hermanos, constantemente tenemos que estar saliendo de cosas a las que el mundo trata de seducirnos y jalarnos. Vean el siguiente verso y léanlo como que no hay corte. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿qué promesas? De que Dios quiere habitar en nosotros y andar entre nosotros y ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Él vino a purificar el templo y nos llama a nosotros también a perfeccionar la santidad, purificándonos, limpiándonos de toda inmundicia. Limpiemos nuestros oídos, limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestras conversaciones de todo lo que no honra al Señor. Consagrémonos para Dios. Pero hay algo más que nos toca hacer como templo, primera de Pedro 2, 4 y 5, y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La casa espiritual es el templo. ¿Y qué nos toca hacer como templo? Hermanos, ejerzamos nuestro sacerdocio, ofrezcamos sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios? Oremos por la iglesia. Ese es un sacrificio espiritual aceptable para Dios. Que haya un fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es un sacrificio espiritual para Dios. Hagamos el bien a otros también. Sirvamos a los demás. Son sacrificios espirituales que confirman que somos el nuevo templo que está siendo edificado como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Yo termino como siempre con algunas preguntas. ¿Conoces al Cristo que sustituyó el edificio por la iglesia como comunidad y los sacrificios por la oración en espíritu y en verdad? ¿Has experimentado sentir su presencia cuando estás reunido con otros creyentes? Y has podido adorarle en espíritu y en verdad, vislumbrar la gloria de su amor, de su salvación, de su santidad, de su pureza. Vives con la conciencia de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no te perteneces a ti mismo y a ti misma. Te purificas de manera constante de toda contaminación. Ejerces tu sacerdocio. Apartas esos tiempos para orar, para alabar, para meditar en su palabra. Es parte de tu tarea, es parte de lo que eres. Eres consciente de que cuando nos reunimos como iglesia, nos convertimos en la morada de Dios.
Y se cumple la promesa, habitaré entre ellos y caminaré entre ellos. Pongámonos de pie. Señor, aquí estamos. Te damos gracias porque tú habitas en medio de nosotros. Y te pedimos que puedas caminar en medio de las filas, en medio de esta iglesia. Y que puedan ministrar, tocar y purificar las mentes, los corazones, el alma, Señor, de aquellos que necesitan un toque de tu presencia y que necesitan ser purificados de cualquier contaminación. Señor, te invitamos a venir como el purificador de tu templo. Te damos gracias porque has venido como Señor a quitar toda religiosidad. Quita, Señor, de nosotros toda religiosidad. Quita toda falsedad. Quita todo mecanicismo. Quita todo ritualismo, Señor. Y levántanos y haz de nosotros verdaderos adoradores. Que te adoremos en espíritu y en verdad. Porque de esos adoradores tú andas buscando. Señor, que no nos sorprendamos cuando de repente tú llegues a nuestras vidas y volques las mesas de nuestros planes que no se alinean a tus propósitos, sino que podamos postrarnos y rendirnos. Que no tomemos la actitud de estos fariseos que en lugar de rendirse ante ti, de reconocerte y seguirte, te cuestionaron y te pusieron en duda. Que por el contrario, cuando tú aparezcas para querer limpiar, te dejemos limpiar y nos rindamos y nos postremos y nos humillemos ante ti y te digamos, Señor, saca hasta lo más profundo, entra en lo más recóndito de nuestro corazón y de nuestra alma y limpia y purifica. Ven, Señor, como el que purifica nuestros corazones. Derrama la sangre y rocíanos con la sangre que limpia y nos purifica de toda contaminación de espíritu y de carne. Creemos en ti como el nuevo templo. Creemos en ti como el nuevo templo, como el nuevo lugar de adoración. Y nos unimos a ti para adorar a un Dios santo, 3 veces santo.